Están cayendo muros, están cayendo los minutos de las 9 de la noche, que ya fue en punto, entonces fueron cayendo los minutos porque ahora ya estamos a 4 minutos, ¿no? Y vamos a arrancar, y estoy con Milton esta noche y estamos en Teos. Bienvenidos a todos. Hola, bienvenidos Santi, bienvenidos a todos los que están del otro lado, que el Señor los bendiga ricamente. Acá estamos en el episodio número 11 de Teo. Episodio número 11, señores, qué increíble, qué lindo que es estar. Sumando y tirando barreras, tirando muros y pasando al frente, conquistando el territorio de las plataformas también, de todo lo que el Señor nos va abriendo puertas, ahí increíble. Marchamos. Vamos nomás. Increíble. Bueno, a la gente que está del otro lado, Milton termina de decir, estamos rompiendo esas barreras de las multiplataformas, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en la página de la radio, estamos en Spotify, Facebook Live, estamos en todo lado, Milton. Así es, una bendición. Exactamente. Y hoy, ¿qué tema que tenemos hoy, Un tema, viste, con esto del abrigo, del frío. Y hace frío. La gente que quiere salir, la que no quiere salir. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Por qué no quiere salir? ¿Cuál es el problema, Milton? Y a veces el frío trae problemas también de articulación, de movimiento. La edad no viene sola. La edad no viene sola, está pasando factura. Está pasando factura. Sí, y bueno, me vino a la mente a colación de todas estas cosas, ¿no? Totalmente. El tema de los adultos mayores. Increíble. ¿Qué tema que vamos a tener? Sí, es un tema muy lindo. Y vos sabés que me pasó algo, Santi. Sí. Preparando el tema. Ajá. Investigando, porque cada tema que me viene a la mente, después tengo que investigar. No es que uno sabe todo, a veces tiene orientaciones, pero tiene que investigar. Y en la investigación descubrí cosas que no sabía de los adultos mayores. Apa. Y cosas, información que vamos a compartir y creo que nos va a ayudar. Y que viene bien para entender un montón de cosas. A mí es un tema que me va a tocar muy de cerca. De cerca, sí. Así que bueno, voy a poner mi granito de arena, como siempre digo, y voy a hacer el nexo con la gente que está del otro lado, que se quiera comunicar con nosotros, al 3735-578339. Ya estoy abriendo aquí la plataforma del Facebook Live para poder leer los mensajes de todos ustedes que quieran dejar allí en el chat que está activo. Así que bueno, Milton, comencemos con este tema apasionante que tenemos hoy. Adultos mayores, y me habla alguien de otra provincia que vio el video, la publicidad, la propaganda, y me dice que él en su ciudad o en su contexto le dice jóvenes con experiencia. Mirá vos, está bueno eso, Es un nombre un poco más amable que él le encontró. Jóvenes con experiencia. Porque él trata con esta gente, así que un saludo a Richo que queda ahí registrado, no sé si ahí me está está viendo, si lo va a ver después. Richo es un amigo ahí de Aristóbulo del Valle. Aristóbulo del Valle, mirá allá vos. el corazón de Misiones, en medio de los cerros. Wow. Y él trabaja con esta gente. Entonces él me dice, acá le decimos, o yo le digo, jóvenes con experiencia. Jóvenes con experiencia. Y me gustó la terminología. Bueno. Está bueno. Sí, para darle otro color, ¿no?, a esto de la tercera edad, que se le llama adultos mayores. Entonces, jóvenes con experiencia también recibo el consejo ahí. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, en primer lugar decir que hay un cambio demográfico, digamos, de población que tiende, debido a que los años de vida, la expectativa de vida crece, hay un cambio en la población, en el crecimiento significativo de la ancianidad. Digamos, para el 2050 está programado o estipulado que hay del 11% pasa al 22% de la población, la cantidad, digamos que se duplica al 100% hasta el 2050 solamente. Hay una duplicación de la cantidad de adultos mayores en la población.
O sea, va a haber menos jóvenes, por así decirlo. Eso es lo que entiendo, ¿no? Se va a duplicar, me decís. Se va a duplicar la cantidad de adultos mayores, sí. Impresionante, mirá vos. Sí. Y eso en algunos tiempos era diferente, era como que no había. No había muy bajo el porcentaje, ¿no? 11%, pero anteriormente era hacia atrás, digamos, mirá 8%, vos. 7%. Entonces va creciendo ese rango de población por dos motivos. Una es por la edad, que hoy hay un promedio de vida mucho más elevado en años. Sí. Y la otra es la falta de nacimiento o el decaimiento de esa cifra, ¿no? La cantidad de nacimientos. Sí. Que es un tema ese. Ese es un tema. Es como para hacer un paréntesis, ¿no? Sí. Y hay una realidad. Estos tiempos modernos han infectado la mente de los jóvenes, ¿sí? De tal forma que hoy en día, y sin pensar en un futuro, ¿no? Hoy en día, hombre con hombre, mujer con mujer. Y aquellos que se consideran heterosexuales sí. Tampoco tienen la idea de familia. Claro, entonces al estar erradicado casi, sí, o perdido la concepción de la familia, por ende desaparece el hijo, el anhelo de la familia del hijo, y queda quizás la relación sexual como un placer en sí mismo. Exacto. Sin lugar a la procreación, y cuando se da, a veces accidentalmente, o porque no se buscaba, o parejas inestables y todas estas cosas. No, más, hoy en día una pareja, piensa primero en la estabilidad económica y no en formar la familia. Tiene una pareja, ¿sí? Pero es una pareja con una relación abierta. ¿Sí? No, primero vamos a acomodarnos, vamos a tener el auto, el perro, la camioneta, la casa quinta, un laburo estable, y cuando se dieron cuenta tienen ¿cuánto? 35 años. Sí. Y vos sabés que en Europa esto, sí. El índice para el 2050 es que el 55% de la población sea mayor de 65 años. ¡Apa! El 55%. Digamos, porque allá la natalidad bajó hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí. Que vienen esto de no tener hijos, o de dedicarse a los viajes, a la vida, al placer, y no a la familia. Entonces, esto ya tiene mucha trayectoria en Europa, que le da la estabilidad también socioeconómica que acá no tenemos. Entonces, totalmente. Eso hace otro factor allá, y la persona más individualismo, y hedonismo también, el placer. Entonces buscan la felicidad por ese lado, y sumado a esto de la longevidad, aparece este factor que el 55% para el 2050 va a ser superior a los 65 años. Increíble. Aparte hay que tener en cuenta algo, por eso es que cada rato estamos viendo publicidades de diferentes países de Europa que dicen: te damos una casa por €1, tenés 20 años para reformarla, pero vení a vivirte acá, porque no queda más nadie, no queremos que el pueblo muera. Y va a pasar en todas partes del mundo. Sí. Yo creo que va a pasar eso. Un punto que, bajando ya un poquito ahora nuestro tema, nuestra realidad, esto un poco general, es una pregunta que tenemos que hacernos, y es... ¿qué tiene esto de vivir más? Digamos, de primera es una buena lectura. Sí. Qué bueno que tenemos más tiempo de vida, por así decirlo. Y acá aparece la pregunta, ¿cómo contamos esos años? Claro. ¿Qué tal es la calidad de vida? Porque una buena noticia puede ser, qué bueno, vivimos más. ¿Cómo vivimos ese tiempo que tenemos de más? O que tenemos extra, o que hoy podemos ¿Cuándo arranca esa buena vida? ¿Y qué factores intervienen, ¿no?, para hablar de una vida sana, una vida equilibrada, ¿no? Hay mucho para conjugar ahí. Ahí, ¿sabes qué? En cada etapa de la vida que nosotros pasamos, hay ganancias y pérdidas. Bien. ¿No? Arrancando desde el útero. Sí. Digamos, uno está adentro ahí y tiene su comodidad,
y pierde cuando nace y viene a este mundo, pierde un montón de cosas que estaban, una seguridad y un confort que tenía en el vientre de la mamá. Lo pierde, gana otra cosa. Las relaciones sociales, el estar en el mundo ya. Y así pasa de la niñez a la adolescencia, a la juventud, en cada etapa. Dejas atrás la inocencia de la niñez y pasás a ser adolescentes. Claro. ¿No? Tomás esa etapa y bueno, cuando pasás a la juventud, dejás atrás, hay pérdidas y ganancias. Y yo creo acá que el tema de la calidad de vida radica en el equilibrio entre las pérdidas y ganancias. Digamos, ¿cuándo tenemos calidad de vida? Sí. Cuando hay un equilibrio entre estas cosas. Sí. Cuando perdemos más de lo que ganamos, ahí quedamos desequilibrados, y no solamente hablando de los adultos mayores, jóvenes con experiencia, como decía este consejo, sino que en cualquier etapa, en cualquier cambio de etapa, puede darse esto de perder la calidad de vida porque tenemos más pérdidas que ganancias, o tenemos pérdidas significativas. Sí. Eso puede ser también de tener pérdidas que no podemos sobrellevar. Exactamente. Que son difíciles. ¿Viste? Son difíciles, no, totalmente de acuerdo. Hacen a la calidad de vida. Entonces, acá yo traje anotado hoy las ganancias y las pérdidas de los adultos mayores. Sí. Y en el estudio de esto es que, bueno, sobre todo en las pérdidas, es que yo tomé conciencia de un montón de cosas que le pasan a los adultos mayores que no sabía, sinceramente. Ajá. Y bueno, creo que va a ser provechoso para todos. Los que tenemos familiares, un conocido o alguien en la misma casa, ¿no? O si alguien nos está escuchando y es adulto mayor, y también le va a servir. Le va a servir. Para entender, porque a veces nos pasan cosas y no sabemos. Claro. Y está bueno charlarlo esto. Totalmente. Así que bueno. ¿Vamos por las ganancias? Vamos por las ganancias. Arrancamos por lo positivo. Por lo positivo, ahí está. Vamos por lo positivo. Lo lindo es, lo primero de la ganancia de un adulto mayor, a veces se relaciona con la jubilación, es el tiempo libre. Sí. Vos sabés, Santi, que en todas las etapas de la vida, arrancando hoy ya del 3 años, 4, el jardín. Y antes del jardín, preescolar ahí. Y si no, algunos sala materna ya más chiquitito. Y tenés el horario, y que te llevan, y que te traen, y que te llevan, y que te traen, y que después vas en bici porque creciste, después vas en la moto, y después quizás hasta en auto. Exacto. Pero es así, andás con horario en la vida. Sí. Desde niño, desde que tomás conciencia tenés horarios impuestos y te salís de la escuela y tenés inglés y tenés música y tenés que ir al fútbol o al básquet o lo que fuere, al deporte que haga. Tenés todo el día ocupado. Está todo el día ocupado. Bueno, cuando sea adulto, sos adulto, trabajás, salís del trabajo, tenés otra responsabilidad, una reunión, etcétera. Es decir, no tenemos tiempo para nada, o el tiempo lo tenemos ajustado en responsabilidades. Sí. Recién en la tercera edad o en la, como decía, jóvenes con experiencia. Exactamente. Cuando entramos en esa etapa. Cuando entramos en esa etapa disponemos 100% del tiempo como se te antoja, podemos decirlo así, ¿no? El 100% del tiempo, y vos si querés en esa etapa de la vida seguís trabajando, si querés trabajar mediodía, trabajás mediodía, cuarto día. Si te querés levantar, te levantás. Si un día querés dormir, dormí. No, no tenés horario, tenés el tema del hobby. Está bueno también porque en este tiempo, por ejemplo, uno trabaja, ¿no? Sí. Se dedica a algo. Sí. Y tenés una profesión o a veces acompañado de una vocación también. Exactamente. Y a veces yo conozco gente que tiene profesiones, pero no tiene vocación. La vocación es una, pero no la puede desarrollar ni ganar dinero con eso. Exacto. Bueno, y se dedica a trabajar, ¿no? En una empresa, en un lugar. Sí. Ahora, en esta etapa tiene la oportunidad de desarrollar su vocación. Claro. De dedicarse a lo que le gusta hacer. Sí. Y bueno, sea que gane o que no gane dinero, es un tiempo para hacer lo que uno le gustó siempre hacer, desarrollar un emprendimiento, un hobby.
no sé, o si uno quiere viajar, un montón de cosas. Hay muchas personas que cuando se jubilaron, bueno, en otras partes del mundo, el retiro de los estadounidenses es Miami, por ejemplo. Sí. El europeo, el inglés, viaja a diferentes partes del mundo, vive viajando, pero como decís, ¿no? Es una cuestión de por qué tenemos tiempo ahí, por qué no podemos acomodarnos desde antes, y me hace acordar al meme del hombrecito corriendo de frente el reloj y adelante el reloj el dinero. Y cuando nos dimos cuenta, pasó toda nuestra vida, sí. El tiempo sigue adelante, el dinero quedó atrás, pero nosotros ya estamos en nuestra tumba. Fuerte. Muy fuerte. ¿Vivimos para qué? Para trabajar, vivimos para las cuentas, dijo una vez un amigo. ¿Sí? Y no disfrutamos. Y ahí es donde me parece que hay que hacer el cambio. Sí. No, yo creo que sí, que reflexionando en todo el tiempo de ver de ocupar el tiempo hoy y de aprovechar las cosas sencillas también. Totalmente. También cuidar de esto de no dejarnos llevar también por todo el sistema, todo el consumismo, ¿no? Que hay. Muchas veces queremos tener y nos metemos trabajamos de más para tener algo. Y nos metemos en cuota, porque ahí está la facilidad de la cuota, por cosas que no son necesarias, simplemente porque son modas. Y no son necesarias. Y terminamos trabajando para eso, y por eso el tiempo extra y el trabajo, y no podemos reducir nada de eso para pasar un tiempo en familia, en la plaza o un día libre, porque estamos tenés que estar trabajando por la adquisición de cosas que se tienen también, ¿no? Qué feo. Sí, pero bueno, esta es una etapa, una de las ganancias de la tercera edad es el manejo del tiempo libre, que está al 100%, digamos, de cosas, hasta si se quiere de descansar, aunque yo poco conozco de personas que digan no quiero hacer nada. La mayoría, y a mí me parece bien, siguen haciendo algo, siguen haciendo alguna actividad. Obviamente, y conozco gente, sí, incluso en nuestra comunidad de fe, que sabe que necesita esa actividad para mantener la agilidad mental y todo esto. Y bueno, aunque sea quizás el negocio no le da la super ganancia, pero no está buscando, ya tiene la estabilidad. Ya tiene la estabilidad, no está buscando eso. Solamente abre porque quiere seguir relacionándose con la gente, tener un poquito de movimiento, y seguir adelante, seguir activo. Seguir activo, que es tan importante. Bueno, y después en la parte de las pérdidas vamos a ver, porque está relacionado con esto, ¿no? En las pérdidas. Otro punto positivo de la tercera edad es los nietos. Los nietos. La alegría de los nietos. Depende. Depende del nieto, Depende del nieto, pero no, a los abuelos le pone contento el nieto más que cualquier cosa. Volver a ser papá, me dijo una vez mi madre. Mi madre una vez me dijo, yo siempre la veía tan contenta ella con sus nietos. Sí. Entonces, mamá, ¿qué onda lo tuyo? Conmigo no te pones tan contento. Claro, me peleas para que te los mande de vacaciones, que cuando venís, viste, le cocinás. Me dice, mirá, hijo, me dice, cuando vos seas abuelo te vas a dar cuenta que uno vuelve a ser papá. Y esa alegría a mi edad, ¿sí? Es totalmente diferente a cualquier cosa en la vida. Queda de lado el dinero, todo. ¿Por qué? Porque ahora todo es para ellos. Porque nuevamente uno los malcría, por así decirlo, me dice. Le damos cosas que a ustedes no le podíamos dar. Sí. Y es como que compensamos mucho, me dice. Fíjate, yo me quedé con una charla con mi mamá, que ya jubilada, viuda, está sola. Y fíjate al tema de la actividad, ¿sí? Y me explayo en esto. Ella no quiere dejar su casa en Resistencia, donde vive sola, encarcelada, porque tiene rejas hasta en el patio en Resistencia, y no es porque viva en un feo lugar, sino porque la situación en Resistencia es esa, pero ella tiene un sistema de cámaras y está hasta las 4 o 5 de la mañana mirando las cámaras, ¿sí? Mientras mira tele.
Y durante el día se levanta a las 9, 10 de la mañana, ¿sí? Y por ahí un mensaje a las 11:30. Buen día, estoy sentada acá en mi patio, bajo el paraíso, cuenta ella. Dice, y estoy por tomar unos mates. O sea, no se preocupó por la comida del mediodía, no se preocupó. ¿Sí? Está arrancando el día. Exactamente. Y la casa impecable. Pero viven en otros tiempos. Vive en otro tiempo la persona. Sí, y a otros ritmos, ¿no? Y bueno, y el tema de los nietos también está la alegría de la prolongación de la familia, Totalmente. digamos. Ellos ven ahí en los nietos el futuro. Es como que, aparte de sus hijos, en los nietos los abuelos ven como que la familia sigue. Y eso también le da una alegría. Es un plus. Ver, ¿viste? Y ver lo más que pueda de esa etapa de los nietos, y al nieto mayor, si el nieto mayor ve y se casó el nieto mayor, por decirte. Sí, no, es una alegría es todo un acontecimiento en la familia. ¿Te acordás antes, Milton, cuando se festejaba la llegada, nuestros padres festejaban la llegada del primer hijo de su hijo? La verdad que se hacía el asado, se invitaba a todo el mundo, festejaban. Eso hoy en día no lo veo de seguido. Sí, es como que, bueno, la economía es otra, bla, 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 y ahí volvemos a lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? ¿Está? Los hijos hoy en día están más detrás de la profesión y de los placeres, sí, que llevar o traer una vida al mundo, crear unir la concepción de la familia. No tienen eso. ¿Por qué, no? ¿Qué cosa? Bueno, y la otra cosa, el otro factor ahí es que con todos estos cambios generacionales y la pérdida de la familia, sobre todo el concepto de familia, lo que pasó es que hoy ya tenemos el tema de los bisnietos, digamos, mucho más habitual que antes. Claro. Antes, digamos, por la edad de vida. Exacto. Era menor. Entonces, una vivía menos. Exacto. 50, 60. Después, ver el nieto era lo lindo, y si el nieto se desarrollaba, se recibía en la secundaria, era un logro. Digamos, de ver eso, me refiero. Ahora, hoy pasa que tan temprana edad, las relaciones promiscuas, la falta de un concepto de familia hace que las cosas se den así, y ya es nieto, bisnieto, y están en hilera, ¿viste? En escalera. Y no hay que no está mal, ¿no? Pero bueno, es otra realidad. Es otra realidad. La que estamos viviendo hoy. Exactamente. Sí. Es como que se quemó rápidamente toda esa etapa. Otra de las ganancias es el prestigio que tiene un adulto. Sí. No sé si tanto a nivel cultural. Hoy está en decadencia esto, digamos. El prestigio de un adulto se ve hasta a veces en la noticia cuando sale, cuando un adulto ni siquiera se le presta el lugar en un colectivo y todas estas cosas, la falta de respeto hacia los adultos. Se dejó de valorar al adulto. Se dejó de valorar. Yo creo, acá lo pongo como algo positivo, lo tengo anotado como una ganancia, porque se dan los círculos familiares sanos. Sí. En un círculo familiar, en donde el domingo quizás, que es el día en donde se come una comida en particular, o se juntan hermanos, primos en esa mesa. Bueno, si está el abuelo o la abuela con vida, la punta de la mesa. Es importante la presencia del abuelo y de la abuela, y a veces pueden hacer chiste y discutir algo, y dice, a ver qué dice el abuelo, porque pasa hoy una presencia de eso, ¿no? Nosotros acá como pastores estamos incluso separados de nuestros padres por la distancia y el trabajo, pero estamos en reuniones de otras familias que nos invitan, y de alguna manera uno se hace parte y ve esto, ¿no? Yo le presto atención como cuando discuten ahí dos nietos o dos hermanos. Entonces vamos a ver qué dice el abuelo, ¿viste? Claro, el abuelo desempata. Entonces ahí van, y el abuelo... ¿Extrañas mucho, Milton, la familia? Sí, se extraña, sí. Se extraña mucho, ¿no? Se extraña, y sobre todo en los cumpleaños. En los momentos, ¿no? Sí. O los cumpleaños de ellos, por ejemplo, que uno no puede estar.
Se siente. Se siente, sí. Se siente esa melancolía de estar lejos, No, me imagino. Yo la tengo a mi madre lejos, la tengo a mi suegra viviendo con nosotros. Y esto lo comento, y es un regalo, sinceramente. Más allá de que ella tenga una situación de salud, yo extraño de las reuniones familiares, la extraño mucho, Milton. Ajá. Y me hizo recordar mucho, porque a no más de un año, sí, nosotros los domingos nos juntábamos en mi casa o en la casa de mi suegra, y ella cocinaba. Y ellos tienen sus comidas particulares. Sí. Y hoy en día no podemos hacerlo más, no podemos disfrutar de eso de ella, por su cuestión de salud, ¿no? Sí. Pero por eso, ahí cuando nos damos cuenta, sí, a veces cuando estamos atrás del dinero, el momento que perdemos, la vida va tan rápido, ¿sí?, que cuando nos dimos cuenta uno dice, ¿cómo no aproveché antes? Le pedía que me cocine tal cosa. Sí. O ¿cómo no aproveché una charla más amena? O los cuentos, las cuentas de las historias. Historias que tienen. O sea que yo me lamentaba con mis abuelos. Mi abuela vivió hasta los 92 años. Wow. Mi abuelo no, tenía 70 y algo. Pero él no, yo era adolescente, y en la adolescencia vos estás en la pavada, como uno dice, ¿no? Sí, sí. Pero después en la juventud yo decía que lástima no haber aprovechado de pedirle que me cuente otra vez las historias, de memorizar, de recordar yo esas historias. Para pasarla a futuras generaciones. Sí, porque eran de todo, ¿viste? Desde la iglesia, desde la llegada de Europa, bueno, de eso. Cosas de cómo hacerse de cero acá en Argentina, en este caso en Entre Ríos, en los barrios donde plantaron, que hoy estaba en una casa repoblada, sí. Pero decía, cuando estábamos acá veíamos hasta allá, no sé, te decía. Claro, veíamos aquel monte que arrancaba allá y ahora sí. Vemos el cerro. Bueno, mi abuela, descendiente de alemanes directos, llegan los padres de ellas con ella chica, ¿sí? Perdón, con los hermanos mayores, llegan a Pampa a La Pampa. Ajá. A Santa Cruz, toda esa zona. Sí. Bueno, y ahí, fueron como probando en diferentes lugares hasta que llegan acá a la zona de Campo El Banco. Hermoso Campo, perdón. ¿Sí? Se asientan ahí, qué sé yo, bla, bla, bla. Y después, se empiezan a separar los hermanos, por así decirlo. Mi abuela era una alemana que vivió hasta los 83 años, ¿sí? Que al mediodía se preparaba la jarra de pomelo exprimido con vino blanco. Así que imagínate las historias que venían después de la media jarra. No era alcohólica, pero te quiero decir, era como normal para ellos tomar de esa forma. Y ahí venían las historias. La disfruté mucho porque viví con ella de los 15 años hasta los 22. Y bueno, así que y bueno, ahí viene este punto, el otro que es la sabiduría y la experiencia de la vida, del recorrido, de las cosas. Un adulto mayor tiene sabiduría a través de la experiencia, pero también la misma edad y el tiempo que está viviendo le hace valorizar las cosas de otra manera. Totalmente. Y eso le da sabiduría porque, como estábamos hablando, esto de las corridas, detrás de qué corremos, andamos, y utilizamos el tiempo, ir a hablar con un adulto mayor siempre va a ser sabio, porque nos va a poner el acento en lo importante, en lo que tiene que ser. Totalmente de acuerdo. Porque está en una etapa de la vida en donde no le queda mucho y le da valor a las cosas que le tiene que dar. Totalmente de acuerdo. Entonces sabia esas palabras por la misma condición de vida, ¿no? Hubo una época que en las reuniones familiares, cuando se discutían algunas cosas importantes, el abuelo o el mayor de la casa siempre estaba en el fondo escuchando. ¿Sí? Y mientras que discutía el hijo, el hermano, entre el primo, el nieto, el abuelo, discutían todos. Ahora, se paraba el mayor de la casa y decía, señores, me parece que esto es así, asá. E implantaba
a rajatabla una ley primera y de acuerdo a lo que él decía, por ser ese adulto mayor, el más respetado de la casa, se solucionaban los problemas luego de escucharlos a él, a todos los demás, ¿no? Durante horas debatir tal vez con un problema que tenía una sencillez en la solución que solamente ellos podían tener. Ellos tenían la capacidad de hacer eso. Sí. Y se perdió eso. Se perdió un poco eso, ¿no? Se perdió muchísimo. Pero no es por la imposición, no es que algo que es impuesto, digamos, sino que es por la misma sabiduría que tiene de vida, digamos, ¿no? Exactamente. Hoy en día lo toman a la persona mayor, hoy en día es como que lo toman más para la joda. Hay que ser realista. ¿Sí? Es como que escuchá lo que dice, no tiene ni idea, ¿viste? Ponele una cosa así. Pero en su sabiduría de años anteriores, de aquellos años, ¿sí? La simpleza de la solución de algunos problemas que tenían, que lo hacían de una forma tan o sea, cortaban por lo sano. Esto es así, listo. Sí, activemos, vamos con esto, vamos a hacer esto. Por ese lado. Por ese lado. Y aparte, ¿cuántas veces nuestros abuelos fueron consejeros de sus propios hijos al momento de hacer algún negocio o tomar las decisiones de vida? Totalmente. Entonces, eso creo que tiene que seguir así. Se ha perdido esos valores culturales. Bueno, después quiero hablar sobre un poco la tarea o misión de la iglesia y ahí está un poquito esa dirección del aporte que pueden dar ellos. Espectacular. Vamos un poquito con las pérdidas. Y el tema de las pérdidas es importante entenderlas, conocerlas, porque en realidad se pueden asimilar también con procesos de duelo. Las pérdidas de las cosas que pasan en esta etapa de la vida, hay que ver si todos la saben, en qué manera la maneja cada uno. Y a las distintas pérdidas, ¿no? La primera es la capacidad física, que creo que es la más notoria y más obvia quizás. Es que, bueno, el cuerpo nos dice que van pasando los años y acá yo me anoté una listita que arrugas es lo que primero aparece. La pata de gallo. La pata de gallo. Luego, la pérdida parcial de la vista. Arranca con todas las cataratas. Y ni del Niágara. La pérdida de la audición. Los auriculares ya no aguantan más. Y la memoria, en el sentido de que se olvidan como pequeñas cosas. Pequeñas cositas. Y ahí ¿no? arranca. O hacia dónde uno está yendo, o qué salió a comprar y todo esto. Después problemas de ya motricidad. Y como decía hoy en la invitación, ¿no? Que a veces por el frío, la presión ya afectan los huesos, un montón de cuestiones que... A la presión la sufro, y eso que tengo 44 años, así que ya la estoy sufriendo hace rato. Y bueno, y después las enfermedades, cuando hay cosas más fuertes. Entonces, en la parte física es un tema que afecta al adulto mayor y bueno, tiene que asumirlo a esto. Totalmente. ¿No? Tiene que asumir que también es parte de este proceso, ¿no? Milton, a ver, me pregunto yo. Estoy a mitad del camino, por así decirlo, hablando mal y de pronto, ¿no? Sí. En teoría, en la Biblia dice que los 80 años era el máximo en su momento, ¿no? Por eso digo, estoy a mitad de camino. Los adultos mayores tienen la capacidad de comprender que están en una etapa de su vida ya sin tiempo, ¿no? ¿Sí? En ese sin tiempo hablo de no el reloj pasó al quinto plano, ya no le dan artículo y saben que todo el tiempo que tienen para ellos desde cierta edad, cuando hacen el clic, esto me lo dijo una vez un sabio, ¿no? Que fue mi papá. Cuando estaba enfermo, dijo: yo ya viví, ya disfruté, ¿sí? Ahora
estoy viviendo. ¿Sí? Sí. Su paz, su tranquilidad duró muy poco tiempo porque tuvo una enfermedad que fue el cáncer. Uh-huh. Y la pregunta es difícil, yo creo que es difícil para la persona llegar al punto de la resignación, empezar a darse cuenta de que va a ese punto, al final del camino de la vida. Es fuerte, ¿no? Pensar. Uh-huh. Sí, pero la persona mayor, el adulto mayor, y por ahí te saco del eje del contexto de lo que venimos desarrollando, uh-huh. Pero por ahí el otro que está... Yo conozco gente acá en Dugrati que tiene miedo al tiempo, que le tiene miedo a darse cuenta que ya vamos... una vez uno me dice, ¿sabes qué feo que es, Santi, darte cuenta de que tus amigos van muriendo y te vas quedando solo? Uh-huh. Y que sabes que en cualquier momento pasan por la esquina, la parca y te lleva a vos también. Eso me lo dijo una persona mayor. Sí. O sea, llegar a ese punto, aparte con la sabiduría, tenés que llegar con cierta entereza mental. Sí. Y estar en comunión con un montón de cosas. Por eso, la entereza y la capacidad para ir sobrellevando estas momentos, cosas, ¿no? que son negativas, que son fuertes, que son, como yo digo, duelos, ¿no? Sí. Respecto a esto de la conciencia del final de la vida, hablaba la vez pasada con Meller, de acá de nuestra sociedad, el que hace los sepelios, ¿no? Sí. Y bueno, y él me decía que encontraba, se acercó a hablarme y a compartirme, ¿no? Como sabiendo de mi lugar y de verme mucho en los sepelios, sí, haciendo la ceremonia. Sí. Me dijo que quería hablar y compartirme algo, y era cómo él notaba la diferencia entre las personas que se acercaron a la iglesia y las que no. Y eso me fue de ayuda. Wow. Porque él me dijo, mirá, cuántas veces por semana yo estoy presenciando estos acontecimientos. Era, no sé si no era en la pandemia ahí que después de la pandemia, enseguida en el 2022, que me comentó esto. Ajá. Porque ahí también yo estaba abierto a que a veces fallecía gente. Sí. Y no tenían asistencia, cobertura espiritual, y sí, llamaban, decían, pastor, usted hace un sepelio a alguien que no conoce. Yo hago porque hago para la familia y darle un consuelo y ayuda al que está, digamos. Totalmente. Más allá de que ni conozco a la persona que Ajá, fallecida, encima era por COVID. Digamos, lo que yo consideraba era, bueno, ya es crítica la situación, imagínate que tenés la persona y que nadie le quiere hacer. Sí. Porque no era de mi iglesia, no sé qué creía. Sí. Y si ya no está más... Y que ha pasado, y que ha pasado. Entonces yo le digo, yo aceptaba esos desafíos, claro, porque hay personas ahí dolidas. Totalmente. Que necesitan ayuda. Y en ese contexto es que él me dice, ¿no? También yo presencié otros funerales distintos a lo que estaba acostumbrado. Totalmente. Porque era con otra gente. Y a veces también esto de que no tiene fe, o sí, pero en su medida o a su forma, sí, pero no creyentes practicantes. Sí. Entonces él me decía, ¿no? Que él nota una gran diferencia entre aquellos que asisten a la iglesia evangélica, sí, cómo los familiares despiden a su ser querido cuando tienen la fe en Cristo y saben, porque el hecho de la fe, de la práctica de la fe, es que es una verdad muy, muy revelada, muy constante, que se predica seguido en la iglesia, porque no es que se habla de la muerte, sino que hablamos de la vida eterna. Exactamente. Entonces, al hablar de la vida eterna, que es la esperanza que tenemos como creyentes, sí, entendemos la muerte como ese paso a la vida eterna. Como ese paso, exactamente. Y no es la tragedia. Exacto. Que es como lo tienen visto. El portal. Exactamente, los que no tienen fe. Entonces, ese es un punto ahí de inflexión. Hay una inflexión muy grande. Importante entre totalmente tener fe, conocer, tener a Cristo en el corazón o no, en esta etapa de la vida, ¿no? Totalmente. Si no, ese miedo y todo, cuando vos tenés a Cristo no tenés miedo a la muerte, porque Él al tercer día venció la muerte. Exacto. Digamos, esa victoria me da poder a mí. Si yo tengo la fe en Cristo,
que también yo voy a levantarme. Bien, es distinto bien. si es el último respiro y ya está, y se me acabó el mundo. Exacto. Eso sí da pánico, no da un Claro, temor, cuando un uno miedo. cuando uno está en gracia con Dios, va hacia ese camino, hasta se podría decir, hasta en algunos momentos con alegría. Sí, sí, sí. Espiritualmente, Ujú. mentalmente y en el corazón tenemos gozo. Sí, Entonces, es un muy buen momento para aquellas personas que están allí del otro lado, que por ahí llegó y tocó esas pequeñas fibras, ¿no? Y sí. te pusiste a pensar o analizaste lo que estamos hablando y te sentís mal. Bueno, yo te invito a que te acerques. Acércate. Tal vez no querés ser un practicante 100% porque primero querés conocer, o estabas en la iglesia y te alejaste porque fulano, mengano, sultano. No, 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 no. Dejemos eso de lado. Fíjate la importancia de lo que termina de decir Milton, ¿no? La diferencia que muchas personas ya se empezaron a dar cuenta, Ujú. ¿sí? Y esa tranquilidad que hay en el corazón de los familiares cuando está despidiendo a alguien que se va al encuentro de nuestro Señor. Ujú. Entonces, practicarlo, no sé si es la palabra, pero encontrate con Dios, acércate. Yo creo que sí, que ese es el punto, acercarse a Dios, y después uno ve los frutos, los resultados, porque esto de ser practicante fanático, como dice alguno, Ahí está. esa palabra Está mal. está mal porque a nadie le obliga a nadie a hacer nada, digamos. Yo creo que a medida que uno conoce a Dios, más lo ama a Dios. Sí. Y lo que hace lo hace por amor a Dios, Sí, no por señor. fanatismo de Sí, nada. señor. Entonces, la invitación es sí acercarnos al Señor, y ahí en ese acercamiento uno conoce después a Dios y en qué medida va a amar a Dios o no. También tenemos esa libertad. Seguimos. La otra es la pérdida de la actividad laboral formal, ¿no? Sí. La famosa jubilación, que siempre se la toma como, bueno, cumplir los años de aporte, una celebración que se jubiló, soy jubilado, pero también tiene que ver con una parte negativa, porque en el caso de los hombres, sobre todo en los hombres, Sí. el ser está muy relacionado más que con la persona, tiene su identidad más aferrada al hacer que con el ser. Mira vos. El hombre está más identificado. Decís, ¿quién sos? Bueno, soy carpintero. No, no, ¿qué haces? ¿Quién sos? ¿Quién ¿no? sos? Y es Claro. como que te pregunto, ¿quién es Santi? Es un locutor. No, eso es lo que haces. Es lo que hago. No es Mi ser es esto. Exactamente. Sí. Y el hombre no hace ese discernimiento, sino que suele aferrar su identidad a su trabajo, Y no es así. a lo que hace. Entonces deja de hacer y deja de ser. En cierto sentido, en cierto hay una sentido. muerte del ser al dejar de hacer. Deja de hacer y pierde su identidad. No, y eso le- está mal. y pasa mucho, vos sabés que pasa mucho al hombre al que más le cuesta hacer este proceso, porque tampoco se ve como duelo, digamos. Por eso yo también decía que aprendí investigando, porque hablaba de que cada una de estas pérdidas, entenderla como un proceso. Claro. Y el duelo tiene sus 4 etapas, ¿no? Sí. Tiene sus etapas y el duelo, Sí. que no lo vamos a hablar ahora, pero así como hablamos de un duelo por una pérdida de muerte, Sí. cuando hablamos de esto, del cese del trabajo, también es un proceso de duelo, si se quiere. Entonces, cuando alguien se jubila, la familia puede estar recontenta, y Pero esto no. nos abre las luces amarillo, ¿viste? Sí. Luz amarilla ahí. Sí. Tiene que empezar el duelo ahora la persona, y los familiares tenemos que estar atentos a cómo procesa eso, ¿no? Bueno, esta persona que te había comentado antes estaba en ese proceso, se había jubilado. Ah, Era una persona activa, no duerme siesta. ujú. Imagínate que de un día para el otro le digan, hermano, no vengas más. Y el tipo seguía yendo a su trabajo, Sí. se preparaba el mate, los esperaba a sus compañeros, llegaban y se encontraban con el Ujú. señor ahí, decía, ¿y qué haces acá?
Si vos... No, pero todavía tengo la llave. Hasta que le tuvieron que sacar la llave. ¿Sí? Y eso lo terminó de sí, entonces, ¿qué hizo? Se dedicó de lleno al nieto. Es una cosa increíble. Se dedicó de lleno a acomodar su terreno, sus cosas, su taller. Se dedicó de lleno a un montón de cosas. Ahora vos lo ves, está más tranquilo. ¿Sí? Pero sigue teniendo ese conflicto de que no puedo estar quieto. Tiene hormigas. Y él sigue vestido con la ropa del trabajo. Increíble. Otra cosa de una pérdida que viene asociado a esto es la pérdida de la posición social. Porque dentro del trabajo uno ocupa un lugar. Totalmente. Así sea, digamos, no voy a decir ejemplo porque todos los trabajos son dignos, pero en cualquier trabajo que uno está, uno tiene una habilidad que adquiere con el tiempo en el manejo de las cosas. Totalmente. Entonces cuando hay un problema, bueno, preguntarle a este que sabe. Así sea el que arregla el camión, así sea, no sé, cualquier oficio que sea, ese es el que sabe eso. Totalmente. Entonces la jubilación no solo hay una pérdida del trabajo formal, sino que hay una pérdida de posición social. Una posición social. Ya no estás más, no te llaman más. Exactamente. No te preguntan más, che, ¿y ahora cómo hacemos con esto? No, y a tener en cuenta algo, Milton. Normalmente, ¿sí? Uno de los trabajos que más sienten, que más dolor es llegar al punto de la jubilación, es el docente o el profesor. ¿Sí? El docente es y si hay un docente y está escuchando, que me diga que no es así. Alguno va a decir, no, por fin dejo de escuchar a 400 changuitos por día corriendo que me volvían loco. No. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando dejan esos 400 changuitos de correr durante todo el día que te volvían loco, ¿sí? ¿Sí? El silencio es muy fuerte. El silencio es muy fuerte, es perturbador en algunas personas. Sí. Y aparte de todo eso, el docente fue visto y es visto, ¿sí? Como el consultor número uno en un montón de ecuaciones en la vida familiar. En la familia, no solo... ¿Sí? Y algunos van a decir, eso era antes, Santi. No. Hasta el día de hoy sigue siendo... El docente está bien visto. El docente es que el tiempo que pasa con el niño a veces es mayor que los padres. Ahí está, listo. Y entonces después cuando me está pasando ahora a padres que estoy charlando, que le preguntan fuera de horario al docente qué opina de llevarlo al neurólogo o no llevarlo al neurólogo. O llevarlo al psicólogo o no llevarlo al psicólogo. O no llevarlo, ¿a quién le preguntan? A la maestra jardinera. Ahí tenés, te das cuenta. ¿Por qué? Porque está más tiempo con su hijo que el hombre o que la mujer. Entonces le preguntan a la maestra jardinera, ¿lo lleva al psicólogo? Realidad número 2 en la vida cotidiana. Papá y mamá trabajan. Y sí. Antes era papá. ¿Sí? Mamá se encargaba de la familia. Entonces imagínate un docente jubilado, ¿no? No solo es una pérdida de, bueno, ya no tengo rutina, no tengo horario, es una pérdida de la posición, digamos. No te llama nadie a preguntarte más nada, ¿viste? No decidís más nada sobre la vida de nadie. Che, qué raro, el celular hoy no pasó. ¿No hubo ningún problema en dirección? Ah, no, sí estoy jubilado. Sí. Me imagino esa situación. Por eso te digo que yo cuando empecé a ver todo esto dije, wow. No nos damos cuenta de eso, No nos damos Milton. cuenta porque a veces uno está cercano a un montón de gente que se jubiló y lo lindo es que te hacen el chiste, ¿viste? Del jubilado, de que ahora estoy libre. Y vamos por ese lado, porque es lo lindo y también y lo que uno muestra. Pero después está toda esta parte que también duele y hay que ver la creatividad de la persona en sobrellevar esto, ¿no? Por eso esto del posicionamiento, yo dije, fíjate que hasta un camionero, ¿no? Que vos decís, bueno, un trabajo sencillo por así decirlo, aunque es muy sacrificado, pero si bien tiene un patrón, le llaman y le preguntan cómo está disponible, cuánto tiempo vas a estar, para cuándo va a descargar, hacemos este viaje hoy, mañana, pasado. El tipo decide. Exactamente. Él le pone el punto a la I, digamos, termina... maneja la herramienta. Maneja la herramienta de trabajo.
y le dice al patrón cómo tiene que hacer. Exactamente. Porque el patrón está acá y él está a 1000 kilómetros y decide. Y él que está en las rutas. Entonces tiene una opinión y una injerencia sobre lo que está trabajando. Sí. Y al jubilarse no solo deja de estar arriba de un camión, sino que deja de decidir, deja de opinar. Deja de ser el administrativo sobre la herramienta de trabajo. Sí. Qué feo. Uh-huh. Qué feo. Son pérdidas muy notorias en la vida de las personas. Sí. Pero pasan todos los rubros. En todos. En todos, no solamente en el docente, el camionero, el tipo. Bueno, hay una historia muy tierna acá en Dugrati y que la traigo al streaming. ¿Quién nos acuerda de Don Galo? Ferretería Galo. Sí. Sí, el papá de Ariel, sí, y Nerina, que son también parte de la iglesia, Nerina. El papá, ya prácticamente jubilado, ya una persona. Vos ibas y él estaba sentadito en la caja en el mostrador. Te atendía, ¿sí? Y venía, él venía, yo lo vivía esto, por eso lo cuento, ¿no? Y con respeto a la familia Galo, ¿sí? Una de las familias que tiene años comercialmente hablando, tiene su presencia en pleno centro con su comercio. Venía Ariel y le decía, papá, es tanto, ¿viste? Y él, sí, papá, ¿viste? Era una cosa increíble verlo a él. Y el más, la idiosincrasia de la ferretería era Don Galo. Cuando no se lo encontró más a Don Galo, sentado ahí, había tristeza entre los empleados y en el ambiente de los clientes también, porque era el comentario. ¿Dónde estará Don Galo? Y Don Galo estaba ya en su casa, ¿no? Sí. O sea, yo creo que hay el último tiempo que no cobraba, porque primero cobraba, él manejaba la caja, después que ya no tenía la habilidad para ni conocer quizás los billetes, el cambio y todas estas cosas, estaba en el mostrador, se sentaba al lado, le dejaba la caja a los hijos o a un empleado responsable. Y él estaba ahí con su café con leche. ¿Te acordás? Una taza de café con leche grande. Siempre. Vos ibas y decía a la hora de la merienda. Sí. Pero era lindo, es lindo ver esas cosas. Y podemos llegar a tomar muchos ejemplos más, ¿no? Pero, y al que está escuchando del otro lado, tengan paciencia, tengan ese amor y ese respeto, porque no sabes por qué está pasando ese joven mayor, ¿sí? Hay que tener ese amor, ¿no? Porque a veces, viejo, nos pasa, perdemos esa cordura del momento, ¿sí? Porque no entendemos. A mí me pasa muchas veces y lo reconozco, pero después me doy cuenta, pero ¿cómo voy a ser así? ¿Sí? El mea culpa hay que tratarlos bien. Hay que tratarlos porque bien. Ellos no saben muchas veces en dónde están. Otro tema que vos lo anticipaste ya, el tema de las relaciones por muerte. Otro de los duelos o de las transiciones que pasa un adulto mayor es que se muere las amistades, los familiares, la persona que iba a visitar y ahora no... Se murió, ya no tengo amigo para ir a visitar. El que me venía a visitar y no viene más. Eso creo que es fuerte eso. La peor parte. Ahora, ¿todo el mundo está preparado? ¿Toda familia está preparada para despedir al padre y a la madre? ¿Estamos? Sí. Ahora, vos imaginate los adultos mayores que tienen que despedir a sus hijos. No están preparados para eso. No. Y genera mucho, pero mucho dolor interno y también genera un desequilibrio mental muy grande. Entonces, a veces escuchamos y decimos, no, esa señora quedó mal porque se le murió el hijo. ¿Viste? Y está mal, porque el sufrimiento, yo creo que es como estar muerto en vida cuando tenés que despedir un hijo. Entonces,
hay un montón de cuestiones, ¿no? Y Sí. está bueno lo que estás contando y lo que venimos, ese duelo de ir perdiendo parte, ese duelo de ir... ¡Qué feo! Las personas con las que vos compartías cosas en común, historias en común, charlas, anécdotas, y no está más. Compañeros Entonces, y amigos de años de trabajo que te jubilaste a la vez. y podés hablar con otro, pero bueno, ya es 20, 30 años menos que vos, y va a ser otra charla, otros temas, digamos, los de tus amigos, tus amistades, si no están más, es otra realidad que enfrenta una persona de la tercera edad, a jóvenes con experiencia, como decía mi amigo, que les pasa así, ¿no? Y más fuerte cuando eso te toca al lado, el que tenés al lado. Sí. Cuando hay viudez. Ese es un tema muy fuerte. Es fuertísimo. Se comparaban a los mayores con los guineos. ¿Te ubicás el animalito? Ahí andan los guineos, decían, ¿viste? Ajá. Bueno, los adultos mayores, ¿sí? O el joven, esa parejita de él y ella. Salir a caminar los dos juntos. Sí. ¿Sí? A comprar. Vos veías que en el supermercado lo cagaba pedo hablando mal y de pronto porque no podía comer salamín, porque le levantaba la presión, ¿viste? Y dale, vieja, déjame. Vos veías esas imágenes, ves eso, y después al tiempo... Uno de los dos solo. Esas son secuencias que creo que la vida misma, ¿sí? Son momentos que tenés que prestar atención, son momentos que te va a traer a vos a colación para tu futuro. Sí. Porque ojalá lleguemos viejos todos juntos, ¿sí? Y si en el camino tu compañera de vida o compañero de vida te deja, ¿dónde nos resguardamos, Milton? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? A mí me manifestaba alguien que atravesó por esta situación, el tema de la viudez. El tema volvió a hablarme y me dice de cómo utilizaba el tiempo, ¿no? Con la pareja, que entendían como jóvenes. Hablamos de 65 años, alguien de esa edad, que todavía estaba habituado al campo, a su tarea, a sus ida y vuelta, wow, a sus cosas, y muere. Y bueno, y cómo utilizaban el tiempo juntos, qué poco usaron el tiempo juntos. Y es muy difícil, porque bueno, estás ya en esa etapa de la vida y te falta la persona que esperás tener al lado para esa etapa, ¿no? Para llegar hasta el final. Sí, es muy fuerte. A veces uno es egoísta y en su amor, ¿no? Con tu compañera, ojalá que me muera yo primero, porque no voy a soportar de no tenerte a mi lado. Y la otra persona también piensa de la misma manera. Y después tenemos las historias de amor de que se murió su compañero y ella murió de tristeza, o él murió de tristeza. Sí. Qué feo. No es un tema muy lindo el de hoy, pero... No. Quizás en lo que nos escuchan no están ahí tan enganchados. No están tan enganchados, pero entiendan algo. Estamos hablando de la vida en sí, de las personas que tienen ya su edad avanzada, que fueron perdiendo ciertos sentidos, ¿sí? Que ya se jubilaron, que ya despidieron a sus amigos, ¿sí? Sí. Y que estamos en esta parte de esta charla que arranca con la despedida de la vida en sí, ¿no? Sí. Incluso hay situaciones en donde se llega a la pérdida de la autonomía y de la seguridad. Que es cuando la persona padece alguna enfermedad por la que hay que trasladarla de provincia, de lugar, y bueno, ya no está en su casa
con sus cosas. No, bueno, eso... Con su mascota, ¿no? Con su entorno y con su vecino, con su vecina. Uf. Que es un poco, bueno, como vos decís, está de primera persona atravesando esto a través de la suegra tuya que está con ustedes. No, eso me toca muy, me toca mucho. Es otra de los puntos, ¿no? La pérdida de la autonomía. O sea, cuando llega la persona a depender de los otros directamente. Creo que es una situación muy fea, ¿no? Una persona que cuando vivía en la ciudad se iba a bailar con 70 años. Y vos me decís, ¿pero a dónde se iba a bailar? Y se iba al café de la ciudad a compartir con amigas de la misma edad. Sí. Perder eso, perder a un hijo, olvidarse de que tiene su mascota, que fue su compañero mucho tiempo, que lo sigue teniendo, pero que ya que se olvida que lo tiene. ¿Sí? Perder la habilidad de manejar su propio vehículo, ¿sí? De ser la que conduce a estar sentada acompañante o atrás, ¿sí? Perder la autonomía de su casa, sí. Tener todas sus cosas. Como me contabas ahí, tu mamá, digamos, la felicidad. Acá estoy en mi casa, bajo el árbol, tomando unos mates. No está sola, pero bueno, está en su casa, está en su ambiente. Bueno, y hay algo que no comparto, Milton, es todas aquellas personas... a veces uno reniega, hay que ser realista. No voy a ser hipócrita, ¿sí? Yo a veces reniego con esta situación. ¿Está? Sí. Pero me pongo en el otro lugar. Yo reniego y después cuando salgo le compro un alfajor y le traigo porque a ella le encanta el alfajor. Se queda hasta las 3, 4 de la mañana mirando tele. A veces se duerme sentada en el living. ¿Sí? Y yo me levanto. Oh. Vamos, vamos a dormir. ¿Qué hora es, nene? ¿Viste? Son las 3 de la mañana, ¿viste? ¡Ay! Pero, y el que está escuchando al otro lado, y si está pasando por lo mismo, ¿sí? Tenés que buscar ciertas cosas para que esa persona esté bien. Ciertas comodidades. Detalles. A veces son detalles. Como esto decía del alfajor, ¿no? Es algo... algo tan pequeño, ¿me entendés? ¿Sí? O por ejemplo, qué sé yo, llega el fin de semana, mirá, te cociné, no sé, la costillita de cerdo que vos te gusta. Ay, nene, me vas a hacer engordar. No está en una etapa de engordar ni nada por el estilo. Está en la etapa de disfrutar. ¿Sí? Entonces, el qué sé yo, el que tenga ciertas comodidades en la casa y a veces llevarla a la peluquería. ¿Sí? Y hay algo y esto lo traigo, ¿no? A colación acá y lo cuento. Sí. No encontraba la forma de convencerla a ella de llevarla a una peluquera acá en Dugrati. Porque ella tiene su peluquera en Resistencia. Y siempre estaba preparando el bolso para irse. Todos los días. ¿Estamos? Porque no, ¿qué estás haciendo? No, estoy preparando el bolso porque me voy, porque me están esperando allá, porque mis compañeras voy a salir. Ninguna está mal, las compañeras ya lamentablemente, todas despedidas están con el señor. Vamos a bailar este fin de semana. Ah, ¿te llamaron por teléfono? Sí, no tiene más línea hace 3 años. Entonces, esas cosas, ¿sí? Muchas veces yo fui peleando, ¿no? Pero hasta que un día le dije, escúchame, le digo, estás fea, Leo. Hoy estás fea, Leo yo. Una mujer muy pituca siempre. Sí. Le digo, así que vamos, te voy a llevar a un lugar, le digo yo, donde te van a atender como una reina. Y la llevé a una peluquería y logré que vaya y que confíe. Cuando la fui a buscar, era otra persona, estaba feliz y contenta. Entonces, esos son los detalles. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Sí? Los detalles de los jóvenes mayores. Tengan paciencia. Vayan, búsquenlo, disfruten momentos con ellos. ¿Renegás? Renegás. Y saber la forma de hablarle, ¿viste? Porque tenés que seguirle un poco su juego en algunas cosas. Como vos decís, digamos, al loco se lo corre por falta, ¿viste? Exactamente. Pero bueno, me hiciste emocionar en un momento. Bueno, así estamos. Vamos a ir concluyendo ya. Bueno. Un poco qué podemos hacer nosotros como cristianos, qué puede hacer la iglesia
que en realidad es un gran desafío, y no es, yo creo, un ministerio, por así decirlo, que no veo frecuentemente. En realidad es así. Razón. No es algo que yo veo que la iglesia tenga mucho. Conozco una congregación que tiene un ministerio fuerte de eso, y la Iglesia de Dios tiene a nivel nacional un ministerio que hace encuentros nacionales. Ajá. Pero encuentros, y lo que el director de estos encuentros nacionales motiva es que se forme en la iglesia local un ministerio de adultos mayores. Que ahí tenía la efectividad, porque vos podés ir una vez al año a un evento de adultos mayores. Claro. Pero después está todo el año. Todo el año. Es como dice él, muchas veces hacemos el evento, después el otro evento cambió la gente, o no está más esa gente, porque estás tratando con adultos mayores. Entonces, exacto. El tema de tener en la iglesia local algo que no es fácil. Por eso buscaba ahí algunas de las responsabilidades de la iglesia. Sí. Una es la contención, que tiene que ver con a los adultos mayores, ayudarlos a transitar estas etapas de las pérdidas, como hablamos, de la posición social, del trabajo, del laburo, afrontar la jubilación, afrontar que ya no puede hacer lo que quería hacer físicamente, no hablando de una enfermedad crónica, sino a veces de límites. Nos pasa con una abuela que pasa a los 80 años y nos llama y vamos a hablar, y se enojaba porque se le hinchaba el pie un día, ¿viste? Mi vida. Y bueno, y que ore para que se deshinche, ¿viste? Y a las 2 semanas era otra cosa y otra cosa. Y un día le digo a mi señora, vamos, porque esta señora habla mucho y a veces uno ya no encontraba la forma de cómo aconsejarla, ¿viste? Ajá. Y yo tenía un pensamiento que era que, bueno, lo que le pasaba era la edad, digamos. Ajá. No era pecado oculto, castigo de Dios, maldiciones, digamos, tenés 82 años. No tenés 60. No. Y vos sabés que la llevé a mi esposa para que la escuche, y yo no le dije, pero yo quería ver la opinión de mi esposa ahí en la charla. Sí. Y bueno, mi esposa le fue sincera. Y cuando le cuenta esto, yo lo llamo al pastor por esto. Y dice, abuela, fíjese todo lo que usted tiene, vive acá en su casa, se mueve, se cocina, algunas cositas pequeñas todavía se cocina. Tiene familiares a la vuelta, una vez por día vienen los hijos a verla. Esas cosas que usted dice son porque tiene 82 años y le van a seguir pasando, y cada vez puede ser que pasen más de esas cosas. Y bueno, y se quedó la abuela ahí, ¿viste? Como pensando, como que no aceptaba esa realidad. Mirá vos. De que quería o seguir ella haciendo alguna actividad y no la puede hacer, ¿viste? Bien. Y bueno, pasa también esto, afrontar ese tiempo, y ahí la iglesia tiene que estar en esto de la contención del duelo, por así decirlo, de estas etapas, de las pérdidas. La pérdida, la capacidad física de que no podés hacer lo que antes hacía. Totalmente. Y tenés que aceptarlo y entenderlo. Y a veces hasta que otro no te lo dice, la persona está encerrada en que por qué me duele, por qué me pasa, y no se está viendo. Totalmente. No está viendo incluso todas las cosas buenas que tiene alrededor. Y cuando se pone el énfasis en lo negativo, la familia le resulta pesado también, porque dice, bueno, la persona siempre está hablando de lo que le duele, de lo que le molesta, de lo que le falta, y no está viendo todas las otras cosas. Totalmente. Entonces nosotros como pastores sí le decimos eso. Digamos, como estamos desde afuera y somos pastores, tenemos no tanto por la autoridad, sino que la capacidad de decírselo, y lo va a tomar distinto a que seguro que la hija o el hijo se lo dijo un montón de veces, pero le entra por un lado y le sale por el otro. Ahora que nosotros le digamos que fíjate cómo te tienen acá, y también hacerle ver, conocemos abuelo en donde marche al hogar o bueno, no tiene a nadie. Esa es una de
esa es una de las cuestiones, ¿no? Si a una comparación, si tus padres durante toda tu niñez te cambiaron el pañal, te bañaron, te atendieron, te dieron la comida en la boca, ¿cómo no podés hacer lo mismo vos con tus padres? Es chocante, es fuerte, ¿sí? ¿Está? No estoy de acuerdo con un geriátrico, porque esa es la palabra, la mala, ¿no? El lugar, llevar a internarla. Sí estoy de acuerdo con una casa de día, para que disfrute con otras personas de su misma edad. Ciertas actividades, charle, meriende, ¿sí? Eso sería ideal. Y acá en Coronel Durati hubo un proyecto muy grande de la casa de día, que quedó trunca por varios motivos, y no voy a entrar en ese tema, ¿sí? Pero me gustaría que eso en algún momento se reactive. Están los cimientos, está todo. Hay un cartel que está en la entrada que decía bien grande, acá se está construyendo el hogar de día, bla, 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 ¿sí? Ahora, me gustaría saber qué pasó con todo eso. Vino un ingeniero muy conocido que vino a regalar los planos y se hizo cruzada solidaria, hubo una comisión que trabajó mucho tiempo, en fin. Fuera de los detalles, sería muy prudente que se active, porque Durati tiene muchos jóvenes mayores, ¿sí? Que necesitan un lugar para compartir. Tenemos el centro de jubilados. El centro de jubilados cumple una función muy importante en Coronel Durati, pero no tiene más allá de que aquellos no perdieron su motriz, su cierto sentido todavía, y que están lúcidos en muchas cosas, van y comparten juegos y demás cosas, ¿no? Pero hay personas que por ahí perdieron la motricidad de moverse por sí solo y necesitan charlar con otras personas. Y hay personas que están en sus casas solos, ¿sí? Que los hijos le pagan una empleada o una persona de acompañamiento, ¿sí? Y tal vez no necesita eso, tal vez necesita charlar, necesita activar su mente. Entonces disfrutar de esas cosas, ¿sí? De sentarse en el patio, en la galería, ¿sí? Y hablar con el otro que está al lado, decir, ¿te acordás cuando tal cosa? Tal vez conversación de loco. Pero eso hay que buscar, darle esa virtud, esa capacidad de que ellos se sientan útiles todavía y puedan compartir momentos. Bueno, por eso ese era el otro punto, el lugar de proporcionarle lugar como espacios de apoyo, que era esto, reuniones, y la otra, lugar en la iglesia a través de cosas que sí puedan hacer. Ahí me compartieron hace unas semanas atrás la gente del ropero comunitario que tenemos. Bien. Me vino a plantear para cómo estaba la condición. Se hizo una evaluación de la cantidad de ropa que hay y la clasificación, lo que sirve y lo que no sirve, y me vinieron con el siguiente planteamiento de hay ropa que está muy desgastada, que nos sirve para una feria de ropa, por ejemplo. Entonces la propuesta fue muy creativa, porque yo dije, pastor, ¿qué hacemos? Bueno, se desecha lo que no se puede. Si le digo, la condición o la forma de medir es, ¿vos te pondrías eso? Digamos, claro. Vamos a aceptar ropa que ya sirve, está y no algo lo que no te sirve más lo das. Ajá. Eso vamos a aclarar que no queremos. Exactamente. No estamos buscando ese tipo de donaciones. No. Siempre hacemos feria para ayudar a la gente pobre, para que quizás no puede comprarse un jean nuevo, pero sí algo de unos pocos pesos, y se compra una ropa que le sirve, ¿no? Exacto. O sea, para trabajar o lo que fuere. Pero ropa bien. Ropa bien. Sí, no vayas a llevarla. No algo que tenga un agujero manchado, que no le usas más, manchado con la bandina, y lo regalás al ropero. Si no te sirve a vos, ¿cómo nos va a servir a nosotros? A ver, la gente que nos está escuchando ahí en las redes sociales, en la radio, ¿tenés 15 remeras?
separar las dos remeras, no que esté vieja, desgastada, sucia, como dice Milton. La que no usás. La que no usás, la que no te gusta, no te gusta el color. La que la compraste y la usaste para salir una sola vez. Che, no me vuelvo a poner esa remera, medio ajustadita, medio chanchito. ¿Sí? Bueno, esa remera, dejarla al costado, ¿sí? Ese uso que te queda corto, porque te lo compraste hace 3 años atrás, y porque sos acumulativo o compulsivo, bueno, saca esos busitos, y ponelo ahí. Tiene olor a naftalina, no importa, riquísimo el olor a naftalina. Lo lavamos, ahí está. Entonces, invito a que la gente arme esas bolsas, ¿sí? Y sacale al tóxico, al gordo de tu marido, que tiene 4, 5, 6, 7 gimnas ahí apilados y no se pone nunca. ¿Sí? Siempre el mismo. Iba a decir otra cosa, pero me caso. ¿Viste cuando el slip o el caso? Ese no me lo tire, ¿viste? Está todo agujereado. Bueno, señora, ese no traiga, tíreselo. Cómprele nuevo y compre uno más extra, que ese sí lo va a donar y lo va a regalar. Así que pido a toda esa gente, por favor, hay gente que está pasando frío. Hay una gran diferencia, no estamos en una ciudad, estamos en una comunidad que es pueblo todavía. Sí. No se ve la gente en la calle pidiendo. La gente que llega a pedir a Durati viene de otro lado. Pero sabemos dónde están nuestros hermanos que necesitan. Entonces, no seamos egoístas. Juntemos, llevemos a la iglesia. Y esa ropa que vos llevas, como dice Milton, ese ropero comunitario, va a tener un buen fin. Totalmente. Así que a poner la mano en el corazón, no en el bolsillo. Ahora, si querés poner la mano en el bolsillo y ir a comprar 3, 4 jeans, remeras, buzo, campera, gloria a Dios, bienvenido sea. Sí. Y bueno, y sabés que la propuesta que me hicieron, te termino la idea con esto de la ropa, que había una ropa que era una parte que no servían para la feria. Bueno, mi idea era desecharla simplemente. Sí. Me dicen, no, pastor, yo quiero proponerle agarrar, darle a gente adulta que sabe coser, que gente que tiene sus máquinas de coser, señoras grandes, y llevarle, y que por ejemplo con jeans ellos te hacen una alfombra, dice. Y recortan pedazos de acá y hacen combinaciones, te hacen esto, aquello, y podemos poner en todas las aulas, podemos regalar, entonces hacer, no sé, un cubrecama de rectángulos, no de... ¡Wow! Qué buena idea. Reciclar sería, ¿viste? Reciclar. No tirar. Exactamente. Y dice, entonces, por genial. Un lado, dice, le damos una actividad a los adultos mayores. Exacto. Y por otro lado, no tiramos la ropa que tenemos que nos donó alguien. Ahora así te cuento, van a empezar a desfilar las máquinas Sinclair, las portátiles y la otra pedal para algún salón en la iglesia, para que empiecen a hacer eso. Y sí, yo le dije, vamos a organizarnos para ver si lo hacemos ahí en la iglesia o le llevamos a veces hay gente que tiene su máquina, yo no sé, si no, también, la idea es disponer también en el salón un lugar para eso. Imagínate 4 o 5, sí. taca. Qué lindo sería ver eso. Sí. Y activar ahí y darle la vuelta, buscar ahí un ministerio para que se vaya armando. Sí. Que compartan algo, charlas. Así que eso es otra de las formas, proveer lugares de servicio al adulto mayor en lo que pueda hacer, en lo que sabe hacer, porque a ellos esa área le gusta. Algo que hoy a nadie le llama la atención, la máquina de coser. Pero hay una generación que sí la utilizó, que le hizo la ropa a los hijos y que le pones una máquina y está contento para hacerlo. Yo cuento una intimidad. ¿Sí? Cuando vivía con mi abuela, yo era gordito. O sea, más de lo que estaba ahora. Entonces ella me agrandaba los gym. Con otro gym. Sí. Y lo cuento como una anécdota y una historia, ¿no? Pero escuchale taca, de la Sinclair, ¿viste? Porque la máquina de coser, y que ella me llame y me diga, hijo, tenía un primer piso donde estaba mi habitación, hijo, yo escuchaba, bajaba, sí, abuela, enhebrame acá. ¿Viste? Pasar el hilo por no, era una cosa, eso, mira, todo lo que me traje, lo que ha traído este tema hoy, emoción tras emoción. Y bueno, y en tercer lugar, como iglesia también tenemos que una iniciativa para dejarle a aquellos
que tienen gente adulta en la iglesia, es promover el intercambio generacional en forma intencional. Como vos decías, ya no hay relación. A veces la generación nativa digital puede ser que desprecie, no considere, no valore lo que es la experiencia, la sabiduría, las cosas que tiene un adulto mayor. Entonces, sí, organizar tiempos en la reunión de jóvenes, en la reunión de adolescentes, en los niños, que una tarde le visiten las abuelas, los abuelos y le cuenten algo. Intencionales en la transmisión generacional, en achicar la brecha, que le cuenten algo que le dé una significación a la generación. Tan lindo eso, tan edificante sería eso. Qué buena idea, qué buena idea. Así que esas son algunas de las cosas que podemos hacer como iglesia para ayudar e integrar a los adultos mayores y no solamente la iglesia de Dios, todas aquellas personas de otro ministerio que estén escuchando, de otra iglesia, por favor, contágiense de estas cosas. ¿Sí? Bueno, recordemos a la gente que Teo es un podcast radial, es el primero que está saliendo a nivel, yo creo que nacional, porque nos escuchan en muchos lados. También internacional, porque tenemos gente que desde Puerto Rico nos ha mandado mensaje. De Paraguay. De Paraguay. Tenemos 2 cuentas, una en YouTube, Golden FM. Dentro de muy poco van a estar cargados ay, no me sale. Lo tengo acá en el pendrive, Brian. Todavía te estoy esperando. Los capítulos para el canal de la iglesia. Estamos en Spotify. ¿Sí? Así en es. Spotify, que está armada la cuenta de Teo. Quedan dando vuelta hasta mañana en el Facebook Live, que por una cuestión de copyright piden que sea solamente 24 horas. En fin, estamos en un montón de lugares. Gracias a la gente que nos está mandando estrella ahí en el en vivo de una de las cuentas de Facebook, que es Golden FM Coronel Dugrati, ¿sí? No la de Santiago Farley, sino la otra. Ajá. Porque estamos saliendo en esas 2 plataformas también, en la de Golden FM Coronel Dugrati y la de Santiago Farley, que es mi cuenta personal. Bueno, gracias a la gente que está mirando, de corazón. Y te invito a que todos los jueves te sigas enganchando. Sí. Termino con unos pasajes bíblicos. Por favor, que es lo que estamos esperando. En primer lugar, hay algo que es lindo escuchar de un adulto, es el tema de la fe cuando transmite la fe. Porque una cosa es creer hoy y otra es decir, bueno, ¿será que funciona? Digamos, la fe funciona. Y fíjate cómo dice el salmista, Salmo 71, 17. Desde que yo era joven, tú has sido mi maestro, y hasta ahora sigo hablando de las maravillas que has hecho. Dios mío, aunque estoy lleno de cana, no me abandones. Todavía quiero decirles a los que aún no han nacido que tú eres un Dios poderoso. Eres incomparable, pues has hecho cosas grandes y tu justicia llega hasta el cielo. Buenísimo. Un adulto peinaba canas y dice, Señor, no me abandones porque todavía quiero contarle a los que no han nacido. Todavía tengo fuerzas. Todavía quiero estar acá. ¿no? Y quiero seguir testificando, digamos. Wow. Muy lindo. Y a mí, bueno, me llega también este pasaje porque en esto de que yo te compartía de mis abuelos, era parte del legado de ellos. Mirá vos. Esas palabras últimas, por así decirlo, no estuve en el día que fallecieron, pero sí... Yo ya viajaba para el pastorado y todo esto y tenía que dejar Crespo. Entonces, bueno, era mi despedida en ese momento, digamos, no sabía cuánto más iban a vivir. Y ahí en esa despedida las palabras tenían que ver con la fe. Uy, por favor. Entonces, una cosa que te diga que te vaya bien, que tengas éxito. Y otra cosa. Y otra que te digo, no te apartes del Señor. No. ¿Viste?
aunque te pase lo que te pase, de esto no te sueltes, ¿viste? Wow. A mí me marcó fuerte eso. Sí. Y lo toma uno con peso distinto, ¿no? De alguien que viene con una trayectoria que pasó un montón de cosas y gente, como hablamos hoy, que la pasó crítica acá en Argentina en sus inicios. Y bueno, que te transmita esto es fuerte. Totalmente. Y es positivo, ¿no? Así que es como decía el salmista acá, que tenía ganas de seguir contando. Y una promesa para aquellos que nos están escuchando. Sí, señor. Isaías 46:3 dice: Dios mío, Dios dijo, óiganme ustedes, israelitas, que aún quedan con vida. Yo los he cuidado antes de que nacieran, los he llevado en brazos y seguiré haciendo lo mismo aunque lleguen a viejos y peinen canas. Yo los sostendré y los salvaré porque yo soy su creador. ¿Qué más querés? Hermosa promesa. Hermosa, hermosísima. Así estamos. Un jueves lleno de emociones. Sí. ¿Te emociona hablar de tus abuelos, Milton? Sí, me emociona, sí. Bueno, eso no hay que esconderlo, hay que demostrarlo. Eso habla de lo ser humano que somos cada uno de nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Y más cuando compartimos estas palabras, ¿no? Uh-huh. Gratifica al que está del otro lado escuchando también, porque ayuda a comprender un montón de cosas. Entonces, el objetivo de hoy fue acompañarlos a ustedes que están ahí y tomen, por supuesto, nuestro podcast como una guía. Una guía, uh-huh. ¿Sí? Una guía de, no sé si aprendizaje, ¿no? Pero es bueno tener opiniones. Y comprender la realidad que está atravesando el otro, porque yo creo que a veces la impaciencia es lo que más prima en la relación con los adultos mayores, la impaciencia, ¿no? La falta de tolerancia. Los ritmos de hoy son muy acelerados por la misma vorágine que tiene la cultura actual. Y el abuelo no está en eso, nunca entró en esa, ni en la tecnología, ni en un montón de cosas, y está a otros tiempos manejando otra cosa, y a veces nuestra aceleración puede hacer que choque mucho con ellos. Sí. Y ni tenemos en cuenta todos estos duelos que estamos hablando, y siempre pensamos el duelo, bueno, con la muerte. Hay un montón de duelos que puede estar atravesando el abuelo o el adulto mayor, que no es necesariamente un duelo de muerte, es un duelo laboral, es un duelo de posición, de que nadie ya te llama, te consulta, de decisión, la pérdida de otro, de una amistad, un montón de cosas, ¿no? Hay un montón de factores que hacen a que por ahí nosotros tengamos una no sé si mala actitud, ¿no? Sino que una reacción. Uh-huh. La famosa palabra que se conoció en la cuarentena, la empatía. La empatía, sí. Uh-huh. Ponernos en el zapato del otro. Estamos. Milton, ¿cómo te sentiste hoy? Bien. Espero no haber aburrido a los... No, para nada. No, yo creo que fue una noche bastante edificante. Bueno, gracias a la gente que está del otro lado, a los que nos estuvieron viendo, a los que van a ver, dejen sus mensajes, dejen sus estrellas, dejen todo ahí. Las estrellas, aunque ustedes no creen, están esas cositas, ¿viste? Ajá. ¿Viste? Bueno, ahí está, gracias. Nos ayuda a crecer y nos ayuda a llegar a muchos más lugares. La frase para darle el título al podcast de hoy. No pensé en una frase, pero sí, yo creo que todos vamos a estar en ese lugar. Sí. No, entonces vamos a eso, digamos. Indefectiblemente vamos a ser adultos y mayores. Entonces tenemos que partir de ese lugar, de que así como yo trato hoy, quiero que el día de mañana me traten bien a mí también.
Exactamente. Me quedo con el jóvenes adultos. Jóvenes con experiencia. Jóvenes con experiencia. Así era Me quedo con ese. ¿Te gustó Me gustó eso, sí. Me gustó eso. Así que, bueno. El cierre, Milton, para vos. ¿Algún mensaje final a la gente? Sí, recordar que el viernes los chicos de la iglesia tienen conectados. Por si hay un joven que está escuchando, acérquese a la iglesia. No me vengas con que no, porque va fulanito, menganito, sultanito. ¿Qué te importa vos quién va? Si la idea es que vos vayas a sanar, ¿sí? Y a conocerlo a Dios. Entonces, anda tranquilo, ¿sí? Que las puertas están abiertas. Anda con tu amigo, como le decía. Anda con tu amigo, ahí está. Anda en patota, llevate 3 o 4 y listo. Olvídate, totalmente. La escuela bíblica. La escuela bíblica el sábado a las 16, a las 18 el fútbol. Que están contentos los hermanos del fútbol, el Ministerio de Fútbol Infantil. A 40 chicos están. ¿40 chicos? Sí, vino hay que ir, pastor, no, yo no había orado, pero Dios me asombró, dice, de la respuesta de la cantidad de chicos que están teniendo. Increíble. Y contento, ¿no? Es un desafío también que vengan más y se sumen. Pero los sábados a las 18 horas. Sábados a las 18 horas. Está ese tiempo también con los chicos en el campus de la iglesia. Qué lindo, Bueno, ahí está. Por ahí el sábado quieran llevar a sus hijos. O alguno quiere ir al campus a llevarnos mate, a estar con los entrenadores, los chicos. También eso está bueno. Suma un montón eso. Suma, y el domingo la reunión a las 8 de la mañana. Sí, 8 de la noche, perdón. No, me estaba confundiendo con algo. Monte de oración, los miércoles a las 14. Cambiamos para a partir de la semana que viene. Ahí está. ¿Viste? Ahora sí voy a poder ir. Porque a las 6 de la mañana estaba complicado y ahora con el frío se complicó más. Se complicó aún más. 14 horas. Entonces lo cambié para el miércoles próximo a partir de las 14. Buenísimo. De 14 a 15. 14 a 15. Buenísimo. Una hora, sobremesa, haces, te quedas tranquilo y te vas. Y vos me vas a decir, sí, pero yo duermo siesta. No, cortás 2 segundos. Y acordate que después que vuelvas no vas a dormir siesta, porque vas a venir rejuvenecido, con las energías cambiadas, y vas a ¿qué? Vas a seguir haciendo tus cosas y vas a implementar todo lo que fuiste en ese momento a escuchar y aprender. El domingo a las 8 de la noche, 20 horas en punto. Sí. No te voy a preguntar cuál va a ser el título del domingo. Lo esperamos para publicarlo un día antes o el mismo domingo. Dale, sí. Gracias, Milton, por estar. Bueno, gracias a vos, Santi, gracias a todos los que están del otro lado, que nos apoyan, que nos siguen, la verdad que nos anima eso, y gracias por los mensajitos de la semana pasada también, a cada uno que estuvo después dando una devolución espectacular. Buenísimo. Lindo, muy lindo. Mirá vos, qué bueno. Así que, bueno, nos alegra y un saludo, que tengan una bendecida semana. Hasta luego, señores.